lo prometido es deuda, ¿verdad? Ya dije en la pestaña de la comunidad que quería hablar sobre la sucesión apostólica en la Biblia y también cómo se entendía esto en los primeros siglos de la Iglesia. Por no tener tiempo disponible para poder grabarlo, pues he tratado de hacerme un huequito para tratar de grabarlo, ¿verdad? Para que podáis entender qué es esto, ¿verdad? La sucesión apostólica en la Escritura y en los primeros siglos. La sucesión apostólica, pues, es un caballo de batalla, ¿verdad? Entre nosotros, los católicos protestantes en general, ya que ellos niegan este extremo, ¿verdad? Niegan la perennidad de la Iglesia a través de los siglos, que una Iglesia que el mismo Señor fundó y que el mismo Señor, pues, garantiza que esa Iglesia sea perpetua, pero es que además nos asegura su presencia en la Iglesia hasta el fin del mundo. San Mateo, capítulo 28, versículo 20. En otras palabras, la Iglesia fue fundada por Cristo en el año 33 y debe de existir desde ese tiempo y de manera ininterrumpida hasta nuestros días, pero de manera visible y jerarquizada, y además debe de estar esparcida en todo lugar. O sea, esa iglesia debe de ser católica, porque católica no es el nombre que tenga la iglesia. La iglesia no tiene nombre. ¿Por qué? Porque no hay ninguna iglesia más, solo hay una. Cuando a una iglesia se le pone un nombre es para diferenciarla, ¿verdad? Porque hay varias, pero no hay otra iglesia. Por mucho que diferentes personas traten de fundar iglesias satélites, ¿verdad? Alrededor de la iglesia católica, pero que no tienen, digámoslo así, el beneplácito de Dios, y lo vamos a ver con las sagradas escrituras. Vamos a ver cómo la iglesia de Cristo, la iglesia que fundó nuestro Señor, no es un grupo caduco, sino que es una iglesia misionera. Y además de misionera, es una iglesia en salida y que ya desde el principio fue impulsada y guiada por el Espíritu Santo y se expandió, ¿verdad?, por todo el mundo por orden del Señor, ¿verdad? Podemos leer en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, lo siguiente. Dice el Señor: recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta todos los confines de la tierra. Ahora pregunto, ¿hay iglesias protestantes en Jerusalén, en Judea, Samaria? Pero si hay iglesias protestantes desde el siglo I, porque en una ocasión me dijo un pastor, sí, José Manuel, sí hay iglesias protestantes en Tierra Santa. Sí, pero que llevan 100 años, 50 años, 200 años. Debe de estar ahí desde el siglo I. Y es más, Tierra Santa está resguardada, ¿verdad?, por la orden franciscana, ¿verdad? Después de las cruzadas, esta orden es la que se encarga de cuidar nuestros templos católicos allí en Tierra Santa, además también de haber templos de cristianos ortodoxos. Ahora, es importante que nos preguntemos, estos hombres que Jesús eligió a dedo, ¿verdad? Pedro, hijo de Simón, sígueme. Desde este momento te llamarás Pedro, ¿verdad? Y te haré pescador de hombres. Este grupo de 12 personas que eligió el Señor
¿Serían capaces de llevar el Evangelio hasta todos los confines de la tierra y a través de todos los tiempos? La pregunta es obvia, ¿verdad? Pues no. Pedro no ha vivido 2000 años, ni Juan, ni Santiago, ¿verdad? Ninguno de los apóstoles. Por eso es que el Señor dejó el sacramento del orden, ¿verdad? Para que su iglesia siguiera caminando, siguiera, ¿verdad? Avanzando en el tiempo hasta nuestros días. No es una iglesia caduca, que después del último apóstol, pues esa iglesia desapareció. Eso no es así. Cristo en San Juan, capítulo 20, versículo 21, da el pistoletazo de salida a su iglesia. Porque sí, hermano, Cristo tiene una iglesia. Y los apóstoles fieles al mandato de Jesús comienza la expansión, ¿verdad?, de la iglesia. Como vamos a ver en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice la escritura, la palabra de Dios, designaron presbíteros, o sea, sacerdotes. Los hermanos protestantes lo traducen como ancianos, ¿verdad? Me da lo mismo, ancianos, que presbítero. La palabra exacta que aparece en griego es presbíteros. Designaron presbíteros en cada ciudad y después de hacer oración con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pero no era simplemente expandir la iglesia, sino también dar a conocer decisiones y doctrinas importantes que los apóstoles, como primeros obispos, mandaban a enseñar a los creyentes. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 4. Conforme iban pasando por las ciudades, les iban entregando para que observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y presbíteros en Jerusalén. O sea, los apóstoles y los presbíteros asociados a los apóstoles iban pasando por las ciudades, iban entregando para que observasen las decisiones tomadas por los apóstoles y por los presbíteros en Jerusalén. Pero es muy curioso porque los hermanos protestantes dicen que no creen en dogmas. No quiero salirme de ese tema, pero a modo de curiosidad quiero que lo sepáis. La palabra decisiones en el griego original, si lo leéis, viene a ser la palabra dogma. O sea, sería así. Conforme iban pasando por las ciudades, le iba entregando para que observasen los dogmas tomados por los apóstoles. Es curioso, ¿verdad? Los dogmas, decisiones, ¿verdad?, que iban tomando los apóstoles conforme iban pasando por las ciudades, ya sea en materia de doctrina o en materia de moral, ¿verdad? Y ahí aparece la palabra dogma para los hermanos protestantes que digan que nosotros nos inventamos palabras, ¿verdad? Pues ahí tienen la palabra dogma. Y estos debían de asumir, o sea, los cristianos debían de asumir estas decisiones como si oyeran a Cristo mismo. Es lo que dice el Señor en San Lucas 10:16, quien a ustedes os oye, a mí me oye, a quien ustedes os recibe, a mí me recibe. Ahora, hermano protestante, tú recibes al Señor, tú recibes a los verdaderos ministros del Señor, porque si no es así, rechazas a los ministros del Señor y al mismo tiempo rechazas a Cristo. Y si estos, ¿verdad?, desoían al mismo Señor, dio orden de tratarlos como a publicanos por no escuchar a su iglesia en su magisterio. San Mateo capítulo 18, versículo 17. Si no os oye ni a ustedes ni a la iglesia, tenlo
como publicano o tenlo como pagano. También en Hechos, capítulo 1, del versículo 16 hasta el 26, vemos cómo el mismo San Pedro ve necesario suceder de su puesto al apóstol Judas Iscariote, el Judas el malo, quien entregó al Señor y fue sustituido por San Matías. De no haber habido sucesión, pues sería absurdo, ¿verdad? Tener que elegir otro apóstol en lugar de Judas. Estas mismas personas eran elegidas por los apóstoles, ¿verdad? Que debían de guardar el mismo mensaje de Cristo y su iglesia, pero al mismo tiempo debían de confiarlo, ¿verdad? A hombres que guarden el Evangelio y la doctrina de Cristo y que al mismo tiempo lo entreguen a otros de manera íntegra, y así lo testimonia San Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice así: Hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús, y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres fieles que sean capaces, a su vez, de instruir a otros. Vean cómo el mensaje, la doctrina de Cristo, tiene que ir pasando de un ministro a otro que sea capaz de guardar el verdadero mensaje del Evangelio de manera íntegra, ¿verdad? A eso también lo podemos llamar tradición apostólica, ¿verdad? Que es lo que enseñamos en la iglesia. El no católico, el hermano protestante, pues no admite esta doctrina de la iglesia, ya que afirman que la palabra sucesión apostólica no aparece de manera textual en ningún lugar de la Sagrada Escritura, pero no pueden negar que la doctrina sí está contenida en la Biblia. La Escritura no es un diccionario teológico, sino que es la historia de nuestra salvación. Ni es tampoco el propósito de las Sagradas Escrituras llevar un registro riguroso de las personas que ocupaban, ¿verdad?, los puestos dentro de la iglesia naciente. Estos términos, como sucesión apostólica, son términos que después, ¿verdad?, la iglesia tuvo que tratar de buscar términos teológicos para denominar esta doctrina que aparece en la Biblia. La palabra encarnación no aparece en la Biblia, pero sí aparece la doctrina. La palabra Trinidad no aparece en la Sagrada Escritura, pero sí aparece la doctrina, ¿verdad? Y no porque no aparezca la palabra de manera literal, no por eso es algo incorrecto. Los protestantes niegan la sucesión apostólica por motivos ideológicos, ¿verdad? Ya que ninguno de los reformadores protestantes, ni Lutero, ni Zwinglio, ni Calvino, eran obispos, y tener que admitir la sucesión apostólica implica, ¿verdad?, que tengan que aceptar que sus congregaciones han sido fundadas por hombres, ¿verdad? Después de que el gran hereje, el mayor de los herejes, Martín Lutero, de verdad, dividiera el cristianismo, y por ende estas iglesias pues no están cimentadas sobre los mismos apóstoles. Efesios capítulo 2, versículo 20. Pero muchos dirán, ¿pero cómo se pasa esta sucesión a otros? Esta es una interesante pregunta, ¿verdad? Ni en la Biblia, ni en la Iglesia Católica, los cristianos se autonombran en ningún ministerio, sino que es la Iglesia, a través de la autoridad dejada por su fundador, nuestro Señor Jesús,
y mediante la imposición de manos se pasa esta autoridad en la iglesia, lo cual llamamos sacramento del orden sacerdotal, ¿verdad? Es el obispo el que le impone las manos, ¿verdad? Nadie es sacerdote porque quiera ser sacerdote, ni nadie es obispo porque quiera ser obispo. Aquí en la Iglesia Católica no funciona aquí, aquí existe un orden. Yo mañana no me puedo levantar y me autonombro cardenal o me autonombro papa o obispo, sacerdote. La cosa no funciona aquí de esa manera. San Pablo usaba esa autoridad de la iglesia para seguir expandiendo la iglesia, y su carta a Tito es un buen registro de eso. Dice lo siguiente: el motivo de haberte dejado en Creta fue para que acabaras de organizar lo que faltaba y establecieras presbíteros en cada ciudad, como yo te ordené. Vean cómo San Pablo da la orden de establecer presbíteros, sacerdotes, no pastores en corbata, ¿verdad? Sacerdotes en cada ciudad. Y así la iglesia se iba esparciendo por el mundo, ¿verdad? Y iban dejando sacerdotes en lo que hoy podemos llamar diócesis, ¿verdad? Los no católicos no conciben una iglesia como una institución visible, ¿verdad? Una iglesia que esté compuesta por todos los bautizados y una iglesia con jerarquía establecida, sino que son de la opinión de que la iglesia es un organismo invisible donde los creyentes están dispersos por diferentes comunidades cristianas, justificando que de esta manera las miles de divisiones existentes, al estar divididos, para ellos es algo sin importancia, ¿verdad? El ser una iglesia invisible, ellos dicen que los auténticos creyentes solo lo sabe Dios, ¿verdad? Sino que cualquier creyente de cualquier comunidad, por ejemplo, un adventista, un pentecostal, un unicitario, pueden ser miembros de la iglesia de Cristo, pero que eso nadie lo sabe, solo lo sabe Dios. Por eso, para ellos no conciben una iglesia que esté instituida, que sea visible, ¿verdad? Los protestantes creen que lo más importante para ellos, ¿verdad?, es tener a Cristo en sus corazones, ¿verdad? Tienen esa idea romántica, ¿verdad?, dando lugar a que cada persona pueda fundar una iglesia y constituirse pastor. Además, los protestantes no ven mal esto y aprueban con beneplácito que las personas pues creen iglesias por doquier. Veamos en Estados Unidos, el mismo gobierno pues fomenta, ¿verdad? Que se funden iglesias, ¿verdad? Ellos creen que divide y vencerá, ¿verdad? Mientras más dividido esté el cristianismo, pues quien se ríe en este sentido, pues es el diablo, ¿verdad? Y ellos mismos rinden pleitesía, ¿verdad?, a personas, a pastores, que en ningún caso son merecedores de ello. Cristo, el buen pastor, nos da una pista, ¿verdad?, sobre esto. La persona que quiera ser cristiano debe ser admitido dentro de la iglesia establecida por Cristo, que es el redil santo, bajo la imposición de manos y bajo el nombramiento del obispo debidamente ordenado. Veamos el siguiente pasaje. En verdad os digo que el que no entra por la puerta del redil de ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador, pero el que entra por la puerta es pastor de ovejas. El sacerdote, que es debidamente ordenado y tiene, ¿verdad?, a sus ovejas y las alimenta, ese es un buen pastor, ¿verdad? Es un pastor de ovejas. Pero ahora yo, que creo mi iglesia, busco ovejas que estén descarriadas y las meto en mi redil
a mí no me nombró nadie. Yo un buen día tuve una iluminación que el Señor me decía que debía fundar una iglesia. Pues entonces yo me convierto en un ladrón y un salteador, porque a mí nadie me llamó. Y además esos pastores son pastores asalariados. Cuando ven al lobo venir, ¿qué es lo que hacen? Abandonan las ovejas. Pero el imponer las manos no fue un invento de los apóstoles, sino que eso ya era usado, ¿verdad? Para transmitir la orden, para transmitir la autoridad ya en el Antiguo Testamento. Y lo podemos ver, Moisés, antes de morir, impuso las manos a Josué, ¿verdad? Lo vamos a leer para que veáis que yo no me invento nada. Dice en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice la palabra de Dios así. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos, y le obedecieron los israelitas, cumpliendo la orden que Yahvé había dado a Moisés. Por eso, aquí en la Iglesia Católica, no seguimos al hombre, sino seguimos a la persona que tiene la autoridad dejada por Dios. Vean cómo no es un invento de la iglesia, ni tampoco fue un invento de los apóstoles, sino que eso ya se enseñaba desde el antiguo pacto. Se transmitía la autoridad a través de la imposición de manos. Pero tenemos en el Antiguo Testamento, tenemos dos partes, ¿verdad? Tenemos a verdaderos ministros y también falsos ministros, como podemos ver en el Nuevo Testamento o en la iglesia de hoy en día, ¿verdad? En el Antiguo Testamento había personas que también usurpaban el cargo eclesiástico y era condenado por el mismo Dios. Ese pecado fue cometido por el rey Jeroboam. Eso lo podéis leer en segunda de Crónicas, capítulo 11, versículos del 13 al 15. Y más adelante, Abdías, durante un discurso, criticó duramente la actitud de Jeroboam por usurpar el sacerdocio del Señor y ordenar sacerdotes a cualquiera que deseara serlo. Y el mismo Señor lo hirió de muerte, castigando su impiedad. Lo vamos a leer para que lo vean. Vamos a leer el primer libro de Reyes, capítulo 13, versículo 33. Tras esto, Jeroboam no se apartó de su mal camino, pues siguió consagrando para los lugares de culto sacerdotes tomados del pueblo común. Consagraba sacerdotes de los lugares de culto a todo el que deseaba. Dice que tomaba a personas comunes del pueblo, al igual que ocurre en el Nuevo Testamento. Personas comunes del pueblo. Hoy se le ocurre nombrarse pastor, funda su iglesia y junta a unas cuantas ovejas y se cree que es ministro de Dios, pero que según la Escritura no tiene la autoridad dejada por Dios. Pues vamos a ver también la sucesión apostólica a través de los primeros siglos. Vamos a leer en primer lugar la carta de San Ignacio de Antioquía, que escribió a los de Esmirna allá por el año 107. Recordemos que San Ignacio fue discípulo, fue obispo y discípulo directo de San Juan y fue el tercer obispo de Antioquía. Primeramente fue Pedro y él tuvo el honor de ser el tercer obispo de esa diócesis de Antioquía. Y camino al martirio escribió lo siguiente. Dice: porque vosotros todos debéis seguir al obispo, al modo como Jesucristo sigue al Padre, y debéis seguir a los presbíteros,
como seguiríais a los apóstoles. Que nadie haga ninguna cosa que sea importante con respecto a la iglesia, sin el obispo considerar válida solo aquella Eucaristía que es celebrada por el obispo o por alguno que él designe, que la gente se reúna allí donde haya un obispo, al modo como la Iglesia Católica está allí donde está Cristo, ¿verdad? Veis cómo ya en el año 107, más de 70 años después de la ascensión de nuestro Señor Jesús, ya existía una iglesia jerarquizada y una iglesia visible, ¿verdad? Y los cristianos de aquella época debían de seguir al obispo, pero debían de seguirlo como si siguieran al mismo Cristo, ¿verdad? San Ireneo, en su tratado contra las herejías, alrededor del año 190, dijo lo siguiente: pero la tradición de los apóstoles está bien patente en todo el mundo y pueden contemplarla todos los que quieran contemplar la verdad. En efecto, podemos enumerar a todos los que fueron constituidos por los apóstoles como obispos sucesores suyos, hasta nosotros. Y estos no enseñaron nada semejante a los delirios de los herejes, porque si los apóstoles hubiesen sabido misterios ocultos para ser enseñados exclusivamente a los perfectos, a escondidas de los demás, los hubiesen comunicado antes que a nadie a aquellos a quienes confiaban las mismas iglesias, pues querían que estos fuesen perfectos e irreprensibles, ¿verdad? Dice San Ireneo que los obispos, ya allí en el año 190, eran sucesores, ¿verdad?, de los apóstoles. El último apóstol San Juan, murió allá por el año 100. Y estamos hablando de este escrito de San Ireneo que escribió en el año 190. O sea, hay unos 90 años de diferencia. Y San Ireneo nos habla que pueden enumerar todos esos obispos que vienen desde los apóstoles hasta el año 190. ¿Cómo es posible? Es posible a través de la imposición de mano de la iglesia, del obispo. Esos obispos iban dando la autoridad a otros hombres que iban enseñando a otros hombres, que esos hombres iban enseñando a otros hombres, hasta hoy en el siglo XXI. Además, San Ireneo dice también que sería muy largo poner en un escrito como el presente, como la carta que está escribiendo, enumerar la lista sucesoria de todas las iglesias. Y sigue diciendo: por ello, indicaremos como la mayor de ellas, la más antigua, la más conocida de todas. Se me llena la boca. La iglesia que en Roma fundaron y establecieron los dos gloriosísimos apóstoles, Pedro y Pablo. Tiene una tradición que arranca desde los apóstoles y llega hasta nosotros en la predicación de la fe y los hombres, a través de la sucesión de los obispos. Así confundimos a aquellos que de cualquier manera, ya sea por complacerse a sí mismo, ya por vanagloria, ya por ceguedad o falsedad de juicio, se juntan en grupos ilegítimos. Suena muy actual, ¿verdad? Muchos cristianos se juntan en grupos ilegítimos. En efecto, sigue diciendo San Ireneo, con esta iglesia, la de Roma, a causa de la mayor autoridad de su origen, ha de estar necesariamente de acuerdo toda otra iglesia. Es decir, los fieles de todas las partes en ella. Siempre se ha conservado por todos los que vienen de todas partes aquella tradición que arranca de los apóstoles. La iglesia de Roma, fundada
por Pedro y Pablo. ¿Entienden ahora por qué los pastores odian tanto y siempre nos están insultando? La iglesia de Roma, los romanos, ¿verdad? Los católicos romanos, a ellos esa palabra de Roma, romanos, ¿verdad? Ese rum rum que se le queda en la cabeza, ¿verdad? Ese odio desmesurado contra la iglesia fundada de Cristo. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Eso me huele a azufre, ¿verdad? Huele muchísimo a azufre. También San Agustín de Hipona, en su carta contra Manís llamada La Fundación, dice lo siguiente: hay muchas otras cosas que pueden hacer que con toda propiedad permanezca yo en su seno, en el seno de la Iglesia Católica. Me mantienen en él la unanimidad de pueblos y naciones, su autoridad, inaugurada con milagros. O sea, San Agustín está recordando los milagros de los apóstoles y de Cristo en los evangelios. Esa iglesia fue inaugurada con milagros, fortalecida por la esperanza, aumentada por el amor y confirmada por su venerable edad. Todo eso me mantiene en su seno. Y la sucesión de los sacerdotes desde la misma sede de Pedro, a quien el Señor, después de su resurrección, encomendó la tarea de alimentar a sus ovejas hasta el presente orden episcopal. Esto también me mantiene en su seno. Finalmente, el nombre de católica, que no sin razón se aplica única y exclusivamente a esta iglesia, siendo que hay tantos y tantos herejes, y tanto es así que aunque todos los herejes quieren apoderarse del nombre de católicos, cuando un extraño pregunta ¿dónde se reúne la Iglesia Católica?, ninguno de los herejes en cuestión se animaría a responderle señalándole su propia basílica o su propia casa. Si alguien les preguntara dónde está la iglesia de Cristo, la iglesia católica, ninguno de ellos podría señalar su garaje, ¿verdad? Ninguno de esos falsos pastores. También el gran San Jerónimo, ¿verdad? A quien fue encomendada la labor de traducir la Biblia, perdón, del griego y del hebreo, ¿verdad?, al latín. Qué tarea, ¿verdad?, hizo este hombre. San Jerónimo escribió en su carta número 14 lo siguiente: lejos de mí el hablar contra uno solo de estos clérigos que, perteneciendo a la sucesión que viene de los apóstoles, perfeccionan por sus santas palabras el cuerpo de Cristo y por cuyos esfuerzos hemos llegado a ser cristianos. Fíjense la actitud de este santo, de San Jerónimo. Dice: lejos de mí hablar contra uno solo de estos clérigos. Qué veneración, qué amor tenía San Jerónimo a favor, ¿verdad?, de los verdaderos ministros del Señor. Firmiliano de Cesarea, en su carta a Cipriano, allá por el año 256, escribió también lo siguiente: de modo que el poder de perdonar pecados fue dado por Cristo a los apóstoles y a las iglesias fundadas por ellos, y a los obispos que lo sucedieron al ser ordinado en su lugar. Una buena pregunta que podríamos hacerle a un pastor sería si él puede perdonar pecados. Si tu pastor no puede perdonar pecados en nombre de Cristo, no él por su propia autoridad, sino con la autoridad dejada por Cristo. Si tu pastor no tiene esa autoridad dejada por Cristo, yo en tu lugar le diría bye bye y me iría de esa
iglesia. Tertuliano, en su prescripción contra los herejes, dijo lo siguiente: si aparece cualquier herejía que pretenda tener sus orígenes en el tiempo apostólico, de modo que parezca una doctrina entregada por los mismos apóstoles, porque son, dicen ellos, de aquel tiempo, podemos decirles que nos muestren los orígenes de sus iglesias, que nos muestren el orden de sus obispos en sucesión desde los comienzos, de tal modo que su primer obispo tenga como su autor y predecesor a uno de los apóstoles o de los hombres apostólicos que trabajaron codo a codo con los apóstoles, porque es así que las iglesias apostólicas transmiten sus listas, como la iglesia de Esmirna, que sabe que Policarpo fue puesto allí por Juan, como la iglesia de Roma, donde Clemente fue ordenado por Pedro. Es allí que todas las demás iglesias muestran quiénes han tenido ellas como brotes de las raíces apostólicas, habiendo recibido el cargo episcopal de manos de los apóstoles. Tal vez los herejes quieran inventar listas ficticias. Después de todo, si han sido capaces de blasfemar, ¿qué les parecerá ya pecaminoso? Por lo tanto, que le hagan esta prueba. Incluso las herejías que son de origen posterior en el tiempo, surgen nuevas iglesias todos los días y que no tienen como fundador inmediato un apóstol o un varón apostólico, ya que los que tienen la misma doctrina que las iglesias de origen apostólico son consideradas también ellas apostólicas por el estrecho parentesco de su doctrina. Hermano protestante que me estás viendo, que sé que hay hermanos protestantes que ven estos vídeos, hazte la siguiente pregunta, ¿verdad? Dice Tertuliano, que nos muestren, o sea, muéstranos los orígenes de tu iglesia, muéstranos el orden de tus obispos con su sucesión desde sus comienzos, desde la era apostólica hasta nuestros días. Dinos un nombre de algún obispo que haya existido en el siglo III de tu iglesia, en el siglo VII, siglo X, siglo XV. No existe. Si tu iglesia no arrancó en tiempos apostólicos, tu iglesia es una iglesia fundada por un hombre el cual tiene como Dios a su vientre, ¿verdad? Y solo busca esa ganancia, ¿verdad? La piedad trae mucha ganancia. Que les pregunten a estos falsos pastores, ¿verdad? No podemos tapar el sol con un dedo. La sucesión apostólica está debidamente expuesta en la Sagrada Escritura y en la Sagrada Tradición. Como decía San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Y así es, ya que el deseo de nuestro Señor Jesucristo es que existiera una sola iglesia. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 4. No una amalgama de denominaciones por doquier, cada cual enseñando doctrinas totalmente extrañas y contrarias al cristianismo y a la piedad. La iglesia ha sido, es y será hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesús, el dueño de la viña, ¿verdad? Así que espero que este vídeo te haya aclarado diferentes cosas. A ti como católico, pues espero que este vídeo te afirme en tu fe. A ti, hermano no católico, este vídeo al menos espero que te sirva para crearte dudas, ¿verdad? Para que trates de investigar a ver si a esa iglesia que tú acudes, si tiene esa antigüedad, ¿verdad? Si tiene esa sucesión apostólica, infórmate si algún obispo
fue nombrado por los apóstoles y arrancó desde el tiempo apostólico hacia aquí. Si no es así, estás en una iglesia fundada por un hombre. Da lo mismo que ese pastor sea buena persona, que se preocupe por ti, que sepa mucha Biblia, que tenga buenas intenciones, no hace que esté en la verdad. También es un hombre confundido, ¿verdad? Y cree que hace lo correcto. Pero ya hemos visto con la Sagrada Escritura cómo Cristo tiene su iglesia y tiene sus ministros, como también hay y había usurpadores tanto en el Antiguo Testamento como en nuestros días que tratan de usurpar cargos eclesiásticos que a ellos no les corresponden por derecho. Así que os envío un fortísimo abrazo, espero que compartáis este vídeo, déjenme el like para que YouTube pueda posicionar más alto este vídeo y pueda llegar a más hermanos, ¿verdad? Para que pueda ser más visto. Así que te mando un fortísimo abrazo, que te vaya todo muy bien, cuídense mucho y como siempre os digo, traten de esforzarse y sean valientes. Dios te guarde, Dios te bendiga.